10 de la mañana con 50 minutos en todo el país. Estamos en vivo, como les decíamos antes de la pausa. Nos acompaña el senador del MPP del Frente Amplio, Daniel Caggiani, que además es el coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio. Bienvenido a la mañana del 11 una vez más. Bueno, buenos días, gracias por el espacio. Un Siempre es un gusto placer. estar con ustedes y con los Gracias, televidentes. gracias. Y lo acompaña el señor Horacio Díaz, quien fuera director de turismo de la Intendencia de Maldonado, edil departamental, hoy respaldando la candidatura de Eduardo Antonini a la Intendencia de Maldonado. Horacio, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien, Hindú. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, hay una gira de legisladores del Frente Amplio eh, y bueno, están en este caso visitando el departamento de Maldonado. ¿Cuál es el objetivo de la gira? ¿Qué tareas tienen por delante? Sí, andamos varios legisladores por varias partes del Uruguay. Estamos primero tratando de conversar con los vecinos y vecinas acerca de la realidad que vive el Uruguay, de estos primeros días de gobierno, de un nuevo gobierno que todavía está terminando de instalarse. Ya se instaló el presidente, la vicepresidenta, los ministros, los subsecretarios, los directores generales. Y bueno, ahora estamos en esa segunda fase donde estamos terminando de designar a los integrantes de los servicios descentralizados, a las empresas públicas. Estamos viendo a ver si la oposición se termina de poner de acuerdo para nombrar a alguno de los representantes. Y bueno, al mismo tiempo estamos dando una mano y ayudando en este trabajo que están haciendo algunos compañeros en las elecciones departamentales y municipales, porque bueno, es el último despliegue, el último impulso de la campaña electoral, que es bastante larga en Uruguay, que estamos hace como 2 años y medio de campaña. Pero bueno, se termina de conformar el mapa político, la nueva geografía política en el país. Y bueno, el Frente Amplio es una fuerza nacional y bueno, también quiere tener también expresión en los gobiernos departamentales y municipales, no solamente en Montevideo, Canelones y Salto, que es donde hoy tenemos gobiernos frente amplistas, sino también en los conjuntos de los departamentos del interior, y Maldonado sin duda es uno de los departamentos más importantes, así que estamos dando una mano al compañero Eduardo Antonini, también para ver si podemos lograr recuperar el departamento, y bueno, y ahora con Horacio, que sin duda es una gran incorporación porque está coordinando los equipos técnicos de la candidatura de Eduardo, con su experiencia, con su recorrido y su trayectoria, así que hoy estamos haciendo de dúo, así que nos está yendo bastante bien, y bueno, sin duda es una experiencia muy buena. Cualquiera podría decir qué dúo, ¿eh? Pero bueno, un ciclo electoral larguísimo. Son 2 años exactos, porque desde la interna hasta que asumen los intendentes son 2 años exactos, ¿no? Con transiciones demasiado largas de octubre o de noviembre hasta marzo y después ahora también de mayo a junio para los intendentes y juntas departamentales, pero bueno, eso también es motivo de análisis y está arriba de la mesa. Ya con el gobierno instalado, senador, han hablado, ya fue el primer Consejo de Ministros. ¿Cuáles son las prioridades del Ejecutivo? Bueno, estamos terminando de definir lo que va a ser, sin duda, una de las batallas principales que va a tener el gobierno este año, que va a ser la aprobación del presupuesto quinquenal, que es, como quien dice, Ley la madre. apuesta, claro, la apuesta en términos económicos financieros de las principales propuestas de campaña que hicimos. Hay 5 ejes que ya definió el Poder Ejecutivo con 63 acciones que tienen que ver con lo que nos comprometimos en campaña electoral. Por un lado, la necesidad de que el Uruguay tenga un crecimiento económico mucho más robusto, que se acelere el crecimiento económico. El Uruguay en los últimos 10 años creció a tasas del 1% anual y eso no alcanza para, primero, lograr mantener una malla de protección social que para el Uruguay es sin duda muy importante, pero además también por los desafíos que tiene la producción nacional uruguaya, que sin duda ha estado estancada en los últimos años y estamos viendo algunas situaciones que están explotando, ¿no? La industria frigorífica, la industria láctea en el interior del país anda atravesando momentos complejos. La diferencia del tipo de cambio está afectando la competitividad de los principales productos de exportación. Nuestros principales productos de exportación son la soja, la celulosa, además del turismo, también el arroz, la La carne. carne, y bueno, y sin duda todo el esfuerzo que hacen los productores nacionales justamente para lograr tener productos de calidad y bienes exportables a otros países, si eso no tiene también costos competitivos con los países de la región y sobre todo con nuestros principales socios que competimos para ingresar a algunos mercados, eso también, todos esos esfuerzos pueden estar tirados a la basura, y bueno, creo que ahí también hay una apuesta muy importante de cómo fomentamos la producción nacional, cómo generamos políticas de incentivo y sobre todo desarrollamos la inversión
privada y pública en el interior del país. Y bueno, y al mismo tiempo cómo trabajamos en dos áreas que son sin duda muy centrales en la realidad y en las preocupaciones que tiene la gente. Por un lado la seguridad o la inseguridad que estamos viviendo en el Uruguay, no solamente porque el Uruguay hoy es un colador y sin duda hay situaciones muy complejas, sino porque los niveles de violencia han aumentado en los últimos años, en Maldonado también, y después al mismo tiempo cómo le tiramos una soga a aquellos familias o sectores de la sociedad que están un poco más rezagados y que bueno, y sin duda creo que siempre el Uruguay y sobre todo el Estado en Uruguay fue considerado el escudo de los débiles, ¿no? Y hoy lamentablemente en los últimos años eso se ha habido un poco resentido y bueno, creo que también hay que ver cómo recuperamos eso. En esos tres ejes, más también el tema ambiental, más los temas que hacen sin duda aspectos que hacen también al desarrollo tecnológico. Van a haber por lo menos novedades en los últimos tiempos. La próxima semana, el lunes, vamos a estar las bancadas, tanto del Senado de Diputados, los 16 senadores más la vicepresidenta, los 48 diputados reunidos con Yamandú, con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y con los ministros, justamente también delineando este trabajo que sin duda es muy importante y que además nos va a tener concentrados en este año en ese sentido, ¿no? Recién leímos una noticia respecto al crecimiento del país, que bueno, viene meseteado en el 1% de la última década, ¿no? Y que había proyecciones del 2,7 para este año y el 2% para el 26. Ya hubo correcciones a la baja, Sí. ¿no? De ese crecimiento, lo que no es una buena noticia, pero bueno, hay todo un contexto de la economía, de la situación estructural del Uruguay y también de un contexto regional, pero bueno, tenemos que ver. Horacio, hoy a las 7 de la tarde va a haber justamente, como decía el senador, un foro muy importante vinculado al tema de seguridad, de convivencia, la principal preocupación de todos los uruguayos, el tema de la seguridad y de la convivencia, porque se torna o se ha tornado prácticamente invivible en muchos ámbitos la violencia que hay. Muchas veces quedamos atónitos, ¿no? Es así. Tal es así que en el mano a mano que hacemos con la gente en el marco de la campaña, pero además en la vida cotidiana, la preocupación que más expresa la gente es la seguridad y el trabajo. Dos ejes fundamentales en lo que hace la calidad de vida de la gente y de las familias en el departamento. Y en ese sentido hoy en el Centro Español a las 19 horas va a participar Daniel Cayani como senador de la República, también va a participar Nicolás Guillenea como director de la División de Seguridad y Convivencia de la Intendencia de Canelones, donde ya hay una experiencia muy importante y es bueno que esté presente para poder trasladarla. También va a participar la ex jefa de policía, la doctora Graciela López, por todo lo que significa su experiencia de Maldonado. Exacto, como jefa de policía al frente de la jefatura y por el desempeño que tuvo en su momento. Eduardo Antonini como senador y también candidato a la intendencia, y después la gente. Después, por supuesto, Joaquín Garlo como diputado también y Marita Araujo como diputada. Pero después la gente, y es importante que la gente pueda expresarse para poder plantear desde su experiencia, su vivencia, las situaciones que están relacionadas a la seguridad. Y la seguridad la queremos tomar en un concepto mucho más amplio, que lo que puede ser la responsabilidad y el compromiso que tiene el Ministerio del Interior, sino cómo juega la sociedad, cómo juega el gobierno departamental en complementar la propuesta de las políticas públicas, y acá involucramos al MIDES, involucramos al Ministerio de Salud, por supuesto al Ministerio del Interior, pero fundamentalmente en ese ámbito multidisciplinario para poder desarrollar políticas que realmente atiendan la gran prioridad que hoy tiene en materia de seguridad del departamento. Y una noticia de que el ministro Negro ya la adelantó, inclusive, vuelve el policía comunitario. Ese policía que está en el barrio, que le golpea la puerta al vecino, que le deja su tarjeta, que le deja su número, que le comente cómo está el barrio, qué se puede hacer para mejorar las condiciones de seguridad. Y eso hace, primero, a restablecer la confianza y a poner un poco de atención más en profundidad en el territorio para atender esa necesidad. Por lo tanto, seguridad y convivencia, un tema fundamental. El otro que te decía es el trabajo. ¿Por qué? Porque este modelo que ha aplicado el Partido Nacional en el departamento de Maldonado ha generado una asimetría muy importante. ¿Qué quiero decir? Que ha desarrollado el departamento un crecimiento, que tú hablabas de la economía recién, y las perspectivas de crecimiento, no tantas, pero sí una perspectiva que hay en los estudios que se han realizado,
El crecimiento que ha habido en el departamento, muy importante desde el punto de vista económico, pero a su vez, en la otra punta, lo que ha sido el crecimiento de la pobreza. Esas contradicciones que tiene este modelo que aplica el Partido Nacional en el departamento y que por eso necesitamos cambiar el gobierno para que haya una política pública desarrollada, como ya lo hizo el gobierno del Frente Amplio por 10 años en el departamento de Maldonado, donde sea más inclusiva, más justa, más equitativa, donde la hacienda pública sea capaz de atender en los presupuestos participativos. La gente recordará que en cada barrio del departamento estuvimos analizando los presupuestos y cómo se asignaban recursos económicos para atender desde lo que es el área social, el área cultural, la vivienda, el trabajo, el desarrollo desde el territorio fundamental y no como ha sido ahora, la concentración en el quinto piso de la Intendencia y en ese sentido el Frente Amplio ya tiene experiencia de cómo trabajar más cercano a la gente. Hay que emparejar para arriba y no para abajo, ¿verdad? Exactamente. O sea, hay mucha gente que la está pasando muy mal, que no tiene laburo, que gana muy poco, los famosos 25.000 pesistas, que hay 500.000 uruguayos con 25.000 pesos, o sea, exacto. nada. Primero, pero que le quería preguntar, el inversor siga invirtiendo y crezca en lo que es su rentabilidad, me parece fundamental para que se continúe invirtiendo. Vamos por más inversión, pero también vamos por mejor distribución. Y allí el rol del Estado juega un papel fundamental, como decíamos, atendiendo las grandes necesidades. Hoy tenemos situaciones a 5 minutos de las playas, que es nuestro principal patrimonio, y donde se concentra la mayor cantidad de turistas, con necesidades básicas insatisfechas. Hay que atender esa situación. Eso pasa hace años, ¿no? Inclusive claro en los 10 sí. años del Frente Amplio también siguió sucediendo. Es un problema estructural muy grande. Pero mejoramos sustancialmente. Recordemos que cuando el Frente asumió allá en el 2005, había más de un 30% de desempleo en el departamento de Maldonado. Y cuando el Frente pierde las elecciones en el 2015, apenas era un 8% el desempleo en el departamento. Entonces, en ese sentido hay experiencia, pero fundamentalmente un gobierno de cercanía es lo que tenemos que hacer. A la hora de discutir la inversión, ya sea en un barrio, discutamos con los vecinos. Pero para eso están los municipios. Por supuesto, y reivindiquemos el rol del gobierno local, y no como se distribuyó en este periodo, en estos 2 periodos del Partido Nacional, donde la distribución por municipio la hacía el intendente. Esa no es una forma ni justa ni reivindica el rol de los gobiernos locales. ¿Pero todos los territorios son iguales? Los 8, digamos, porque Maldonado tiene 8 municipios. No, en el caso del Frente Amplio, cuando dijimos, bueno, ¿cómo distribuimos la hacienda pública de forma justa, objetiva? Dijimos, bueno, a ver, tomemos en cuenta conceptos que sean totalmente objetivos. Por ejemplo, extensión geográfica de ese municipio, cantidad de población de ese municipio, necesidades básicas insatisfechas de los pobladores de ese municipio, la incidencia de ese territorio, de ese municipio en la generación de riqueza, porque cuanto más podamos invertir en ese municipio, más riqueza, mejores condiciones de vida de la gente. Entonces, esos fueron los objetivos claros que nos permitieron desarrollar una distribución de la hacienda pública más justa y no como ahora. La pregunta era un imaginario, como hacemos con todos los candidatos, de que Eduardo Antonini sea el próximo intendente de Maldonado. ¿Qué va a hacer Horacio Díaz? Suponemos su experiencia como director general de turismo es importante, de conocimiento del mercado inmobiliario, de los inversores. ¿Dónde le gustaría estar Bueno, Horacio más que Díaz? nada aportar de lo que ha sido la experiencia de 10 años de gobierno, donde por primera vez dijimos, bueno, a ver, ¿cómo somos capaces de generar, allá en el 2005, una demanda de lo que es la actividad turística de todo el año? ¿Cómo lo podemos resolver? Porque si seguimos trabajando sobre 60 días de temporada, que ahora son menos, y esta temporada en particular también fue menos, 60 días de temporada, los primeros 15 días estuvo bien. Los primeros 15 días de enero, los segundos normales y febrero lo sobrellevamos. ¿Por qué? Porque vino mucha gente, pero con la capacidad de gasto no tan importante. veranos peores siendo director de intendencia. Perdón. El desarrollo del 2005 al 2015 fue muy bueno. No por culpa de la intendencia, no lo tome como algo personal, me refiero nada. Porque además dependemos mucho de la región. Muchas cosas que nosotros decimos no las podemos manejar, depende de si a fulano o a mengano le va bien o le va mal. Uno de los elementos que el senador Cayenne hacía referencia
es el atraso cambiario, que eso incide directamente en lo que es la oferta turística nuestra como país. Entonces, pero decíamos algo muy importante, que nos pusimos a pensar cómo desarrollar una actividad turística de todo el año. Y se construyó el Centro de Congresos y Convenciones por primera vez, que era una demanda de 80 años. Entonces, allí tenemos realmente una herramienta que nos permite tener actividades durante todo el año en lo que hace el desarrollo del turismo, turismo de congresos, de convenciones, de ferias. ¿Y eso qué significa? Más demanda de hotelería, más trabajadores trabajando en los Ha hoteles. quedado demostrado, ¿no? Porque Por un antes y un supuesto. después del centro de convenciones, sin lugar a dudas, además de proyectarnos y ponernos en la vidriera. Senador, Exacto. recién hablaba de la correlación de fuerzas dentro del Parlamento, particularmente el Frente Amplio, que tiene 16 senadores, de los cuales 8 son del MPP o 9 son del MPP. Sí. Tiene un peso específico importante su sector político dentro de la bancada del Frente Amplio. Usted como coordinador, ¿eso le da la posibilidad de coordinar mejor la bancada? ¿Le da posibilidad de otorgar gobernabilidad al presidente Orsi? ¿Cómo van a utilizar esa mayoría? Bueno, primero Del sector y en el Senado, con ¿no? Que mucha el Frente Amplio es responsabilidad. Yo mayoría. soy coordinador de la bancada de todo el Frente Amplio. Sí, por eso. Mi tarea hoy es tratar de que esa bancada funcione lo más aceitadamente posible, junto con los equipos que están en los ministerios, junto con los compañeros que están en diputados y junto con la fuerza política, para hacer un puente de las demandas que hoy tiene la ciudadanía y la construcción de políticas públicas que el gobierno nacional tenga que implementar. Esa es nuestra responsabilidad hoy, y tratar de que además institucionalmente el Parlamento funcione adecuadamente, porque venimos de algunos años donde en realidad no solamente el relacionamiento político, sino el funcionamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo había estado un poco desordenado, para decirlo diplomáticamente, y bueno, creo que eso también después generó un impacto en el funcionamiento interpartidario y el relacionamiento político. Ese clima que también queremos instalar en el Parlamento Nacional a partir del 15 de febrero, estamos intentando revertirlo. Eso nos ha permitido, entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo haya logrado un acuerdo con los partidos políticos para integrarlos a los diferentes lugares de trabajo en las empresas públicas, servicios centralizados. Y eso después, ese clima nos permita, y esas confianzas mutuas también después nos permita articular alguna serie de iniciativas importantes. Por un lado, la necesidad de integrar los organismos de Contralor, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, que son dos organismos muy importantes, que entre otras cosas velan por la seguridad del voto de los uruguayos y uruguayas, que es algo muy importante, la garantía del voto en Uruguay es muy importante, y la representación de las oposiciones en ese sentido también es muy importante, ni que hablar del Tribunal de Cuentas de la República, y eso también después nos puede permitir avanzar en algo que también es muy importante y que tenemos un atraso fundamental. Es decir, hoy tenemos una fiscalía de corte debilitada, no por la acción de los fiscales en función de algún caso particular que a veces algún partido político le molesta cuando se investiga, sino porque en realidad la cabeza de esa institución está integrada por alguien que es, no por la persona, sino que es una fiscal subrogante, de un fiscal subrogante, de un fiscal general que no terminó su mandato, y es uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia, justamente para trabajar mancomunadamente con el Ministerio del Interior, con el Gobierno Nacional y con el Parlamento para desarrollar políticas públicas en el combate al narcotráfico, al crimen organizado y al lavado de activos. Y si esa cabeza está débil, porque no hay una señal del sistema político de poder fortalecerla, me parece que también hay una señal débil. Y bueno, eso también es parte de la hoja de ruta que estamos intentando construir, al mismo tiempo que podamos también después tener algunas miradas compartidas en algunos aspectos. Nosotros ahora, en este corto periodo que hemos tenido como Parlamento Nacional, además de integrar todo el funcionamiento cotidiano del Parlamento, que esa es la parte más burocrática, que no los voy a aburrir en contarles, pero tiene mucho trabajo detrás, hemos también jerarquizado dos áreas de trabajo muy importantes multipartidarias. Por un lado, un espacio de trabajo para trabajar junto con los partidos políticos y el Gobierno Nacional y los organismos correspondientes en el lavado de activos, crimen organizado y narcotráfico. El Uruguay tiene ya normativa muy interesante, que a veces funciona poco, y más que tener una inflación en materia normativa, nosotros queremos también controlar y lograr ayudar que el Gobierno Nacional y los diferentes organismos funcionen. Y para que eso suceda también tenemos que tener recursos, tenemos que preparar el presupuesto y tenemos que tener acuerdos nacionales sobre eso. Eh,
creamos una comisión bicameral, que es una comisión especial de trabajo de senadores y diputados, justamente para que haya un organismo trabajando en ese sentido. Y también en otro aspecto que también nos parece muy importante, que tiene que ver cómo protegemos a las infancias y las adolescencias, ¿no? Esto que decía Horacio, decir, bueno, la pobreza tiene rostro de niño en Uruguay, además tenemos un problema extra, que es que el Uruguay tiene un problema poblacional, es decir, tenemos déficit demográfico, nacen menos gurises de las personas que fallecen, y eso ya es un problema desde el punto de vista de por lo menos de la viabilidad como país. Y si además al mismo tiempo le agregamos un problema extra de que los gurises que nacen ya tienen condiciones más complejas de trayectorias de vida, me parece que también hay que ver cómo podemos blindar la infancia y las adolescencias, no solamente los gurises que están institucionalizados en algunas instituciones públicas, sino el conjunto de los gurises que muchas veces viven también calvarios en sus hogares. Y bueno, también queríamos jerarquizar el trabajo del Parlamento en esas dos áreas. Y bueno, creo que eso también es parte del aporte que le podemos hacer en caso de tener resultados, porque acá hay variables dependientes e independientes, justamente para que la sociedad también tenga una solución en ese sentido. A cada rato vemos las consecuencias que tiene esto de lo que se habla hace años, ¿no? De la pobreza infantil, de hogares desmembrados, de la trama social que está totalmente perforada, de hogares no constituidos y de allí esos niños y esas niñas, ¿qué futuro van a tener? Porque hace años que hablamos de eso y hoy estamos hablando de menores de 12, 13, 15, 17 años delinquiendo con armas de fuego, rapiñando, asesinando, más allá de el desastre del tema del narcotráfico, pero estamos viendo que también son consecuencias de justamente esos niños y niñas que nacieron en hogares marginales, que no tienen las necesidades básicas satisfechas, etcétera, etcétera. Hay que trabajar, eso es imperativo, ¿no? El tema Sí. de la minoridad, de la infancia, eso es clave. ¿Qué va a pasar con leyes importantes con las que el Frente Amplio no estuvo de acuerdo? Por ejemplo, la LUC, por ejemplo, la reforma de la Seguridad Social, más allá que en ambos hubo plebiscito, la ley de medios, la transformación educativa. Bueno, a ver. Van a haber muchos cambios porque la gente dice, ¿pero cómo van a cambiar las reglas de juego ahora? No, el El otro Uruguay. día Maía nos decía, bueno, eso se dijo en campaña. O No, sea, a ver, el la gente Uruguay votó sabiendo que y lo el íbamos a cambiar. talante del presidente no tiene una lógica refundacional. No es que No, sin irnos al extremo de el 1 de marzo refundar. cambiamos todo como si no No, no, existiera nada. no, no, no vamos De a hecho, el eso, vamos Frente a un Amplio le término tocó medio. gobernar y mantuvo leyes que incluso estuvo en contra. La ley de puertos es una, ¿no? Es decir, que en realidad en su momento nosotros tuvimos una posición crítica y después eh, tuvimos incluso hasta iniciativas para profundizarla, más ya que este último gobierno la perforó con el acuerdo con Catón Nati. Pero me parece que lo importante acá es que seguramente van a haber algunas modificaciones normativas, algunas tienen que ver con la incorporación de los actores sociales en la participación de la educación. Es decir, eso lo dijimos públicamente en campaña electoral, seguramente eso tiene un cambio normativo y tiene un cambio de la ley de urgente consideración, porque consideramos que además fue un gran retroceso desde el punto de vista, porque la educación no mejoró, más bien empeoró, en todo caso, porque además no solamente se quitó participación, sino que además se redujo el presupuesto, se cortó la inversión y sobre todo se limitó la posibilidad de que muchos gurises y gurisas que de repente no culminaban sus trayectorias educativas quedaran por la deriva. Pero bueno, creo que hay otros temas que sin duda se van a poner arriba de la mesa. Ahora, este es un parlamento que también tiene necesidad de buscar acuerdos en algunos temas, porque no tenemos mayoría en ningún partido, más allá que el Frente Amplio es mayoritario y tiene mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. Después en la Cámara de Diputados hay un escenario más abierto, o sea que también las iniciativas hay que también dosificarlas y justamente tratar de buscar algunos puntos de entendimiento. Así que en ese caso yo creo que también hay que ver cómo trabajamos. Por eso decía, nuestros dos batallas fundamentales hoy va a ser, por un lado, el punto cero, le decimos nosotros, o cómo es el estado de situación, no solamente económico-financiera del Uruguay, sino desde el punto de vista del estado de situación institucional del Uruguay, que tiene que ver con la rendición de cuentas, que se va a aprobar en mayo de este año, que generalmente es la rendición de cuentas del último año del gobierno anterior, pero generalmente se discute también la rendición de cuentas de los 5 años, y eso también es importante porque la ciudadanía tiene que conocer un poco cuál es el estado de situación. Nos hemos encontrado con algunas cosas que de repente no teníamos mucha idea, los gastos excesivos de SENASA, el ingreso de personal, algunas deudas que sin duda nosotros decimos es un campo minado en algunas cosas y estamos intentando que esas bombas o no exploten o si llegan a explotar que tengan por lo menos capacidad de mitigar sus impactos y bueno, y al mismo tiempo después el presupuesto quinquenal, que me parece que esa es la fuerza, o por lo menos la batalla más fuerte que vamos a tener este año.
Y bueno, y después seguramente van a haber otras iniciativas. Ahora, un país no empieza todos los días de cero cada vez que hay elecciones. Hay cosas que hay que corregir y hay cosas que hay que ver cómo también las ponemos en el activo positivo, porque Yamandú también ha dicho, y lo hemos dicho todos, que hay también una acumulación positiva en el Uruguay. Entonces tenemos que fortalecer las cosas que hicimos bien. Capaz que de repente nosotros cuando éramos oposición había cosas que no nos convencían y después, ahora que empezaron a andar, nos convencieron. Y al mismo tiempo le va a pasar también a la actual oposición, que de repente seguramente ahora se va a poner en Claro. contra de algunas cosas y seguramente después las van a terminar apoyando. Pero bueno, eso también es bueno para el Uruguay, ¿no? El tema de educación es transversal. De lo que hablemos, tenemos una base en la educación, ¿no? Es un tema que usted ha abordado insistentemente desde el Parlamento. Ayer su hermano Pablo asumió como presidente de ANEP. Sí. Eso de Tengo alguna intereses manera... creados ahí, es lo que pasa. ¿Eh? Tengo intereses creados. Tiene intereses creados, ¿no? La pregunta no iba por ahí, sino si eso de alguna manera lo acerca más y lo sensibiliza más, o cree que usted puede transmitir más como legislador para tratar de incidir en el tema de la educación. No, a ver, yo creo que la educación es algo que permea a toda la sociedad. El ascenso social en nuestro país ha estado vinculado siempre a lograr mayores niveles educativos del conjunto de la población y de los individuos en general. Y bueno, siempre ha sido una apuesta muy importante de los gobiernos frente amplistas, no solamente de jerarquizar el rol de la educación, sino también de dotarlo de recursos para que haya una inversión mucho más importante, sobre todo en la educación pública en nuestro país. Y bueno, eso creo que es algo que lo tenemos muy cercano. Uno viene además de la militancia social y política. Yo fui estudiante, ocupé liceos porque nos recortaban parte de los recursos, entre otras cosas, en momentos muy complicados, y reclamábamos, entre otras cosas, que haya presupuesto justo para la educación. Siempre el presupuesto es mucho menos de lo que se necesita, pero bueno, creo que hay una apuesta muy importante. Por un lado, de fortalecer el sistema educativo, el sistema público de educación, que es mucho más que primaria, secundaria y bueno, la educación universitaria y terciaria. Y creo que también hay saltos de calidad que el Uruguay tendrá que dar, ¿no? Es decir, es algo impensable que la formación de los profesores en nuestro país siga teniendo un nivel de calidad inferior a la formación universitaria. El Uruguay tiene que crear una nueva universidad pública, una universidad de la educación, y yo creo que es sin duda una mancha que tenemos como sociedad, porque uno jerarquiza ciertas actividades también dotándola de recursos sin duda, pero también dotándola de una relevancia social. Y creo que eso también es parte del debe que tenemos como sociedad, al mismo tiempo que logramos que algunos gurises que hoy de repente no están ingresando a la educación y se nos están perdiendo en el camino, lo logremos recuperar. Sin duda universalizar la educación de 3 años, lograr que la educación no formal en algunos ámbitos, como en el caso de la educación en contexto de encierro, ¿no? Es decir, hoy tenemos 16.000 personas privadas de libertad y no estamos asegurando que muchas de esas personas que de repente ni siquiera terminaron primaria, ni secundaria, ni que hablar a nivel universitario, también tengan posibilidades de rehabilitarse, y ahí la educación también juega un papel fundamental. El tema Y bueno, carcelario es un tema en sí mismo, sí, ¿no? bueno, pero ahí creo que ahí también a veces se pone poco foco en ese sentido y también ahí hay un trabajo muy importante, y ni que hablar de los gurises que están en contexto de encierro. Entonces creo que ahí hay también por lo menos una necesidad importante, y ni que hablar de algo que es muy importante y que yo creo que se ha convertido en una política de Estado, por suerte, que tiene que ver con el plan CAIF, ¿no? Que ha sido una política muy exitosa, que ha atendido a muchos gurises de 0 a 3 años de manera importante, y bueno, hay que ver cómo fortalecemos y masificamos ese sistema, ¿no? Sabemos que tenemos que rondar la entrevista, pues sabemos que se tienen que ir, que tienen otros compromisos asumidos. Horacio, un cierre final, una reflexión para... Invitar a todos los vecinos y vecinas para hoy 19 horas en el Centro Español, foro de seguridad y convivencia fundamental para todos, tener mejor calidad de vida, y es el lugar donde podemos expresarnos libremente para poder incorporar desde los reclamos cuáles son las medidas que realmente el gobierno departamental puede tener en esta materia. Así que están todos invitados. Bien, gracias por acompañarnos. Con gusto. Será hasta cualquier momento, senador, un gusto recibirlo. Para mí siempre es un gusto estar Que se acá y repita muchas la gracias por el visita. espacio. Muchísimas A gracias. las órdenes, como siempre. Tenemos que hacer una pausa, 11:19 de la mañana, ya venimos.